Bueno, en tu mesa has tratado sobre la participación como una necesidad psicológica para el ser humano. ¿Es así realmente? ¿Qué opinaban? Bueno, pues el resultado final, al final, la conclusión final ha sido que sí. Todo el mundo lo veía claramente, que era una necesidad psicológica y lo comentaban desde que el niño, desde que nace en la guardería, en la escuela, en el colegio, cuando decide una relación de pareja y tal, va decidiendo y va participando en lo que decide. Entonces, ¿por qué no? Realmente tiene que también hacer lo mismo en la vida laboral, ¿no? Entonces, sí que es una necesidad. Desde que tiene una serie de necesidades cubiertas básicas, veíamos que la participación es una más, ¿no? Es un nivel más elevado. Entonces, claramente sí, claramente sí. Y bueno, la gente hacia qué se decantaba la participación, ¿en qué aspectos? O sea, hemos visto eso, cuanto más jóvenes, pues bueno, igual interactuando con sus compañeros en la empresa, ¿en qué? No, lo único, hemos hablado de alguna manera que había también una pequeña disociación entre la participación en el mundo fuera de la empresa, lo que una persona pues participa en una sociedad gastronómica, en el club de gimnasio tuyo, con tu compañero, con tu cuadrilla, tal, y luego la participación en la empresa. Y como que había ahí una disociación, ¿no? Que como que la persona participa mucho más fuera del ámbito empresarial que dentro de la empresa. Entonces, ahí hemos estado discutiendo un poco el tema. Entonces, bueno, es una realidad que está ahí, ¿no? Gehien bat alderdi positiboak azpimarratu dituzte, negatiboak ikusi daue gastua suposatu leikela edo atzerapena prozesuak eta erbeterakoan, parte hartzea bultzatzerakoan, baina gehien bat izan da positiboak lotuta implikazioakin, gero emuleiken flexibilidadia, gero krisian abantaila moduan, azkenian jendia konprometiru itxen bada eta ikusten badau bere burua enpresa moduko, ez da kidea izatea, orduan horrekin dartu itxen dagoela. Eta bebai garapen personala eta profesionala ekartzen dagoela berakin. Eta hori orokorrian, hori ikuspegi positibo hori, baina bebai ikusi da azkenian partizipazio hori, prozesu hori gestionaben bidala eta sistematizaben bidaz. Erabaki txikinena bebai, bai haundixak eta bai txikina bideratzeko era egoki baten orduan biharrezkoa da sistematizatzea prozesu dana errezauitzeko.